Vamos a retroalimentar ahora la prueba de lectura crítica para el grado 11º en el martes de prueba número 3. Y las preguntas se responden de la 27 a la 32 con base en el siguiente texto. A desarmar las plumas, por María Jimena Duzán. La guerra no solo ha degradado la política en Colombia, también ha deshumanizado a los medios y a nosotros, los periodistas. Esto lo percibí luego de escuchar la entrevista que Néstor Morales le hizo al excomisionado de paz del gobierno Uribe, Luis Carlos Restrepo. La entrevista me hizo reflexionar sobre el papel de los medios y de los periodistas en este momento histórico. Atrapados como están los medios en la lógica de la confrontación y de la guerra, ¿estarán en capacidad de mirar el país de manera distinta a la que nos ha impuesto el fragor de las balas? La respuesta es que no estamos en capacidad de hacerlo, aunque entrevistas como la que hizo Morales con Restrepo son un buen comienzo. Desde el exilio, Restrepo respondió todas las preguntas que le hizo el periodista y sin ensañamientos ni agresividades. En las democracias los medios deben informar sobre los hechos con la mayor veracidad posible desde su perspectiva política, pero con respeto por el otro y reconociendo la pluralidad de opiniones e integrando los matices. En democracias deformadas por la guerra como la nuestra, los medios no hemos podido cumplir cabalmente esa labor porque nos hemos acostumbrado a informar sobre el país como si fuéramos corresponsales de guerra. Es hora de que desarmemos nuestras plumas y nos pongamos también la camiseta de la paz, de la única forma que podemos hacerlo, volviendo a hacer un periodismo en beneficio de la sociedad y no en beneficio de nuestro bolsillo o de nuestros mezquinos egos. Debemos aprender a ver el país con ojos de periodistas que tienen una responsabilidad en la reconstrucción de Colombia y salir de la cultura de la guerra mostrando los grises, los matices, no solo los extremos. Pregunta número 30. Su enunciado nos dice: el punto de vista presente en el texto puede ponerse en función de A. Transformar los equipos periodísticos que elaboran en Colombia. B. Fomentar la participación de los periodistas dentro del proceso de paz. C. Generar reflexiones que apunten a cuestionar el manejo que los medios hacen de la violencia. D. Pensar cómo están siendo educados en las universidades colombianas los periodistas del futuro. El punto de vista presente en el texto, es decir, cuál es la opinión central que María Jimena Duzán, la autora del texto, maneja sobre lo que está diciendo acerca de los medios. Transformar los equipos periodísticos que elaboran en Colombia no necesariamente está pidiendo una transformación, así en términos globales, sino en términos de la persona de periodista, que por favor también se humanice. Por lo tanto, no sería la A. Fomentar la participación de los periodistas dentro del proceso de paz tampoco tiene nada que ver. No tendrían los periodistas que participar en el proceso, sino unirse al proceso de paz, pero en términos de su propia conducta que no sea subversiva o violenta a la hora de dar la información o de entrevistar a alguien. La opción D, pensar cómo están siendo educados en las universidades colombianas los periodistas del futuro, no es un tema de la academia. Ella lo que dice es un tema de lo que ha pasado con la guerra, que también ha afectado a los periodistas y los ha vuelto así, a comportarse como si fueran periodistas o corresponsales de guerra. Es generar reflexiones que apunten a cuestionar el manejo que los medios hacen de la violencia. Es decir, como si los medios se atraparan de esa misma violencia, se apropiaran de ella y en el ejercicio del periodismo también generaran ese conflicto. Por esa razón, entonces, la respuesta correcta para la pregunta número 30 es la opción C.